Iniciemos, mis hermanos, esta enseñanza con una pregunta que debe llevarnos a la reflexión. Y es hacer un contraste entre la manera en que el mundo, y cuando hablo del mundo, hablo de este sistema caído en el cual vivimos. El mundo señala lo que es una vida exitosa. Esta es una pregunta que todo hombre, de toda mujer debe realizarse, o más bien realiza cuando va llegando el final de sus días. ¿Cómo fue mi vida? ¿Fue exitosa? ¿No lo fue? Y el mundo, los parámetros que señala en torno a calificar una vida exitosa o no, es las posesiones, es el nombre que se haya hecho. Pero esto contrasta mucho con lo que la palabra del Señor nos enseña en torno a la evaluación de una vida. La misma palabra nos enseña la parábola del rico insensato, cómo pensaba que había realmente hallado plenitud en su existencia, y la parábola muestra lo torpe que era. Esa noche venían a pedir su alma y realmente todo lo que supuestamente había sido valioso no tenía nada de valor en torno a enfrentar la realidad de un juez que pide y que demanda. La Escritura nos señala que una buena vida es aquella que se vive bajo lo que podríamos llamar como la sombra del prometido, de aquel que fue prometido desde Génesis 3:15, la persona y obra del Señor Jesucristo, tanto para los creyentes del Antiguo Testamento como para los creyentes después de la venida y la obra de nuestro Señor. La vida sabia, la vida exitosa, la vida que triunfa, en la vida que se vive bajo ese entendimiento de la obra que nuestro Señor realizó, y eso tiene implicaciones en la forma en que vivimos nuestra vida. Esa es la vida exitosa. Hoy llegamos a un momento de despedida en torno a este recorrido que llevamos en el libro de Génesis, la exposición que hemos venido realizando, porque después de capítulos llenos de tensiones, de pecados, de triunfos, de tristezas y de alegrías, hoy vamos a ver lo que la Escritura nos narra en torno a la muerte de Abraham. Y cuando leemos este pasaje de Génesis capítulo 25, versículo del 1 al 18, cuando se lee por primera vez, pareciera simplemente un relato de genealogías y de diferentes nombres de personas, y realmente no se halla una enseñanza a primera vista en este pasaje, pero realmente encontramos en él, y le pido al Señor que tenga la capacidad de exponerlo de tal manera, encontramos en este pasaje de Génesis 25, del 1 al 18, profundas enseñanzas en torno a la vida del creyente y la promesa de la esperanza. Hacia el final de la vida entonces de Abraham, como lo fue a lo largo de su vida, desde su llamado, que encontramos en Génesis 12, hacia el final de su vida también encontramos grandes enseñanzas que nos da la historia de la redención. Por favor, vayamos a leer el pasaje a estudiar en esta mañana, Génesis capítulo 25, y leamos del versículo 1 al 18. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz a Sinra, Joksam, Medam, Madián, Isbac y Súa. Y Josán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Azurín, Letusín y Leumín, e hijos de Madián, Efa, Efer, Hanot, Ávida y Elda. Todos estos fueron hijos de Sétura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manré. Heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve.
Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Abel, Misma, Dumán, Masa, Adar, Tema, Jefur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por familia, por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Chur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Vamos a utilizar la estructura que hemos venido realizando cuando exponemos el libro de Génesis. Vamos a ver lo que este pasaje significó para el momento de la historia de la redención. Después vamos a preguntarnos cuál era la intención que tenía el escritor bíblico Moisés con este pasaje hacia el pueblo que lideraba él, hacia la tierra prometida, hacia Israel. Después vamos a ver el vínculo que tiene este pasaje con la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, como tema de aplicación, vamos a ver cómo este pasaje nos afecta a nosotros, la iglesia. Iniciemos entonces con la historia de la redención y su desarrollo. Y tenemos que decir que no es casualidad que la muerte de Abraham esté cobijada o tenga los extremos de dos genealogías. Los hijos de Cetura, de Abraham con Cetura y sus descendientes, y la genealogía de Ismael. Y no es casualidad que la muerte de Abraham esté, digámoslo así, rodeada de genealogías, porque la intención que tenía el escritor bíblico Moisés en este cierre de la vida de Abraham es precisamente mostrar la fidelidad de Dios. Si hay algo que vamos a ver en este pasaje de Génesis 25, del 1 al 18, es poder ver la fidelidad de Dios. Y esto se palpa con este hecho de estas genealogías alrededor de la muerte de Abraham. Porque desde el mismo momento en que Abraham fue llamado, Dios le prometió una gran descendencia. Recuerda, o acompáñame más bien a Génesis capítulo 12, si eres rápido de Biblia, y sin perder Génesis 25, leamos los dos primeros versículos de Génesis capítulo 12, en torno al llamado de Abraham, como Dios llama a Abraham. Génesis 12, versículo 1 al 2, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y a lo largo de todo el recorrido de la vida de Abraham, esta promesa es enfatizada. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, versículo 5, se expresa lo siguiente al mismo Abraham. Y lo llevó fuera Dios y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Hasta este momento de Génesis capítulo 25, la descendencia de Abraham estaba conformada por Ismael, su primogénito, que ya no estaba con ellos, e Isaac, el hijo de la promesa, y realmente no se ve como una gran descendencia. Pero antes de la muerte de Abraham, Dios le concede ver cómo su descendencia se ampliaba significativamente. Abraham pudo comprobar en todo el momento de su vida, desde su llamamiento en Génesis 12, con todas las situaciones que vivió, la fidelidad de Dios. Y el pasaje que nos narra la muerte de Abraham no es ajeno a ese énfasis de la fidelidad de Dios sobre la vida de Abraham. Y ese punto, ese aspecto, es importante resaltarlo porque este pasaje puede rápidamente desviarnos de esa intención cuando nos sorprendemos al ver que Abraham, después de que muere Sara, toma por esposa a otra mujer, a Cetura. Y no solamente eso, sino que tiene hijos con esta mujer.
Y nos sorprende, nos llama la atención porque lo que habíamos visto hasta el momento antes del nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, era precisamente una imposibilidad en torno a que Abraham pudiese tener una gran descendencia. El mismo apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, narra el hecho de que Abraham era casi un hombre como muerto, resalta el apóstol Pablo, hablando de su edad avanzada. Así que cuando llegamos hacia el final de su vida y se nos narra que ha conformado otra familia con otra mujer, pero no solamente esto, sino que tiene hijos, pues nuestra mente puede desviarse hacia ese cuestionamiento. ¿Cómo esto es posible? Pero quiero enfatizar, antes de dar respuesta a ese cuestionamiento, que el pasaje se enfoca no en eso, sino en la fidelidad de Dios a su palabra, a su promesa, que Abraham pudo percibir aún antes de llegar a morir. Ahora, esta sorpresa de que Abraham haya podido formar otra familia y tener otros hijos, cambia inmediatamente de sorpresa a maravillarnos en el hecho de cómo el poder de Dios pudo fortalecer a este hombre en su avanzada edad. Así como Dios restauró el vientre de Sara y a Sara para que pudiese concebir a Isaac, lo mismo aconteció con Abraham. Richard Phillips en torno a esto comenta lo siguiente: puesto que está claro que Dios rejuveneció el cuerpo envejecido de Sara para permitirle dar a luz a Isaac, es posible que Abraham también haya sido rejuvenecido y que mediante un vigor que vino de Dios haya formado esta segunda, en realidad, dice Phillips, tercera familia después de la muerte de Sara, hablando del vínculo que tuvo Abraham con Agar. Así que, ante esta sorpresa, la respuesta más exegética de lo que podemos señalar es este hecho. Algunos comentaristas bíblicos tratan de decir que esta relación con Sétura venía desde antes de la muerte de Sara, sino que no se nos había narrado cronológicamente, lo cual desecho completamente, porque se halla un énfasis en torno precisamente al drama que se vivió por un heredero y lo que sucedió con Ismael, con Agar, era ese vínculo que tenía Abraham con Sara, y ese hecho fue un hecho que trajo consecuencias graves, así que no tendría ningún sentido vincular esta relación de Abraham con Sétura antes de la muerte de Sara. Pero quiero que nos enfoquemos en el hecho de la fidelidad de Dios, que es la intención del autor bíblico con esta narración. Pero además de que Abraham pudo percibir que Dios es fiel a su palabra, en este caso en torno a esa promesa de tener varios descendientes, este pasaje también muestra esa fidelidad divina cuando se nos narra la genealogía de Ismael. Porque Moisés, el escritor bíblico, enfatiza que Ismael tuvo 12 hijos. Y cuando se hace ese énfasis en torno a la genealogía de Ismael, resuenan las palabras que acontecieron en Génesis 17, cuando Abraham tuvo que despedir a Ismael de la presencia de Isaac. Eso fue un momento durísimo para la vida de Ismael. En Génesis 17, versículo 20 leemos: y en cuanto a Ismael, Dios le dice a Abraham en ese momento difícil como padre que tenía de desligar a su hijo, a su primogénito de su presencia, Dios le dice a Abraham en cuanto a Ismael, Génesis 17:20, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Así que cuando llegamos a Génesis 25 y llegamos a la genealogía de Ismael, y el escritor bíblico enfatiza en señalar que son 12 príncipes, una vez más la fidelidad de Dios resalta en torno a su palabra. Así que lo que envuelve este pasaje es el hecho de la fidelidad divina.
Y esto tiene una implicación que va más allá del simple hecho de que Dios le haya dado prole adicional a Abraham con Cetura, o de que se cumpla exactamente que Ismael tuvo 12 hijos que se convirtieron en 12 grandes naciones. El punto es el siguiente, el punto es que si Dios cumple esas promesas que pudiéramos llamar secundarias en torno a la promesa principal que se le dio a Abraham. ¿Cuál es la promesa principal que se le dio a Abraham? Que de su simiente, una simiente particular, única, un hombre, su simiente sería ¿qué? Bendición para todas las naciones de la tierra. Y la implicación entonces es que si Dios cumplía estas promesas que pudiéramos llamar secundarias, sin dudas cumpliría la promesa principal. Gordon Wehan en torno a esto comenta: si el Señor cumplió estas promesas menores, seguramente cumplirá sus promesas mayores a través de la línea elegida de Isaac. Si Dios no pasó por alto sus promesas a Ismael, cuánto más ciertamente cumplirá las garantizadas por el juramento a Abraham sobre Isaac y su descendiente, señala Wehan. Así que estas muestras de fidelidad a Abraham de parte de Dios no están desligadas al hecho de la promesa central, la simiente particular que vendría de él, esa simiente que sería bendición para todas las familias de la tierra. Dios entonces se mostraba a Abraham aún antes de morir, sin dudas fiel. En su providencia permitió que él, Abraham, fuera testigo de esto antes de morir. Así que enfatizo, este es un relato de la fidelidad divina, pero también es un relato de la respuesta del creyente Abraham ante la fidelidad de Dios. Este pasaje no solamente resalta la fidelidad divina, sino que resalta la respuesta del creyente Abraham en torno a la fidelidad de Dios. Y el punto aquí es que Abraham, como inicié diciendo, era un hombre que vivió bajo la sombra de la promesa. Toda su vida, desde su llamamiento, vivió bajo la sombra de aquella simiente particular. Y eso podemos comprobarlo, como lo vamos a hacer con este pasaje, en que sus acciones, por difíciles que fueran, estaban vinculadas con aquella descendencia, con aquella simiente que vendría. Mis hermanos, Abraham sin dudas, como ya vimos, recordando cuando tuvo que separarse de Ismael, que fue tan duro, Abraham sin dudas amó a todos sus hijos, pero cuando leemos este pasaje de Génesis 25, pareciera que no es así, porque Abraham va a darle dones a los hijos que tuvo con Cetura, pero los va a enviar lejos de su seno familiar, en especial de la presencia de Isaac. Y nosotros entonces, cuando vamos leyendo la historia de la redención y vemos esta acción de Abraham, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué alejó a los hijos de Cetura si había sido tan duro con el momento de alejar a Ismael también de su presencia? Y la respuesta es porque aunque Abraham los amaba, solamente uno era el hijo de la promesa. Isaac y Abraham, que era Isaac. Abraham no podía permitir que estos hijos representaran una amenaza para el heredero de la promesa. Abraham, con su acción, por duro que fuera, estaba protegiendo el linaje de la simiente particular prometida. Esa era la acción que estaba haciendo Abraham, y con ello muestra que Abraham vivía sujeto a esa promesa, a aquella simiente particular. Leamos el versículo 5 y 6 de Génesis 25. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones. Abraham era un hombre muy rico, los enriqueció, pero los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra
oriental. Esto muestra que Abraham vivió siempre sujeto a la promesa. Pero aquí es importante responder y enfatizar ¿a cuál promesa? ¿A la promesa del nacimiento de Isaac? No, sino de la descendencia particular que vendría a través de Isaac. Cuando el Señor le dice en el llamado a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, es una promesa que se enfoca en un hijo que vendría de Abraham, pero un hijo en particular. Y alguien podría preguntar, bueno, pastor, usted está leyendo más allá de lo que la Escritura realmente señala, y no es así. Porque Génesis capítulo 12, versículo 3, que dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te bendijeren maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, resulta que el Espíritu Santo guía al apóstol Pablo a interpretarlo. Así que la interpretación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento nos ayuda a entender qué era esa promesa de Génesis capítulo 12, versículo 3. Así que no pierdas Génesis 25 y acompáñame a Gálatas capítulo 3 y leamos el versículo 8. El apóstol Pablo dice en Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano el evangelio, la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Pero mira el versículo 16 para entender en qué sentido, de qué manera, de qué forma serían bendecidas todas las naciones. Versículo 16 de Gálatas 3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y Pablo entonces va a utilizar ese pasaje y va a decir, pon atención a que es una palabra en singular, no es una palabra en plural. Hasta allá llega el apóstol Pablo. Y dice, no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que podemos afirmar por la Escritura que Abraham siempre vivió bajo la sombra de aquella simiente particular que vendría, y sus acciones en su vida, por dolorosas que fueran, mostraba que Abraham vivía centrado bajo la promesa. Abraham no desvió su mirada de lo principal, de la simiente particular prometida, de aquel que vendría por Isaac. Y por eso en la historia de Génesis 25, el versículo 5 señala el contraste de Isaac con los otros hijos de Abraham. Dice el versículo 5, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Por eso envió lejos a sus demás descendientes. Los amaba, pero su esperanza estaba en aquel que habría de venir. Por eso, en este pasaje de Génesis 25, la bendición explícita recae sobre Isaac. Versículo 11 de Génesis 25. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Por eso, en torno al entierro de Abraham, el escritor bíblico va a nombrar primero a Isaac antes que a Ismael, a pesar de que Ismael era el hijo primogénito, el primer hijo de Abraham. Capítulo 25 de Génesis, versículo 9 y 10. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. Por eso se nos narra que Isaac habitó en el lugar donde Agar, la madre de Ismael, tuvo el encuentro con el ángel del Señor. Versículo 11. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo,
Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y esto es importante porque ese lugar, el pozo del viviente que me ve, había sido trascendental en la vida de Agar e Ismael. Allí fue el encuentro de Agar con el ángel del Señor. Pero aquí el autor bíblico lo referencia con fuerza porque quiere mostrar que Isaac es el poseedor aún de ese lugar tan especial que era para Ismael. John Currit comenta: el nombre del lugar de residencia de Isaac es indicativo de su preeminencia. El pozo del viviente que me ve era donde Agar e Ismael habían huido en un episodio anterior. Ahora ese lugar forma parte del dominio de Isaac y por lo tanto simboliza el dominio de Isaac sobre su hermano. Así que encontramos diferentes referencias en Génesis capítulo 25 que se enfocan en la preeminencia de Isaac. Y esto porque a la muerte de Abraham, la historia de la redención ahora se enfoca en Isaac. Pero no por Isaac, sino por la simiente particular que vendría de él. Así que Abraham entendió en su vida que no eran las bendiciones temporales lo que lo fortalecían en ese trasegar en esa tierra, sino que era su mirada en la promesa particular, en lo trascendente. Es impresionante entender, hermanos, que Abraham vivió 100 años en la tierra prometida. De 75 años fue llamado de Ur de los Caldeos y muere de 175 años. Abraham vive un siglo entero vagando por la tierra prometida. Y el hecho de vivir un siglo entero trasladándose de un lugar a otro en dicha tierra, le enseñó a Abraham que su verdadero hogar no pertenecía a este mundo. 100 años vivió en la tierra que Dios le prometió, pero vivió trasladándose de un lugar a otro. El autor de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 8 y 10, da su interpretación de cómo percibió Abraham su vida en este peregrinaje. El autor de Hebreos allí dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mis hermanos, Abraham vivió bajo la sombra de la promesa. Su vida se centró en aquella simiente particular que de él vendría. Así que cuando llegó el momento de su muerte, el escritor bíblico Moisés expresa que se fue en plenitud. Versículo 8 de Génesis capítulo 25. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y esta referencia, una vez más, resalta la fidelidad de Dios. Porque años antes, Dios le había dicho a Abraham precisamente cómo sería su muerte. En Génesis capítulo 15, versículo 15, Dios le había dicho a Abraham: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Así que ante la pregunta con que iniciamos esta enseñanza de cómo se puede catalogar una vida en éxito, la respuesta que nos enseña la historia de la redención es que vivir en obediencia a la fe, es decir, vivir bajo la sombra de aquella simiente que habría de venir para los creyentes antes de la venida del Señor Jesucristo, y para nosotros después vivir bajo la promesa de la obra realizada de nuestro Señor Jesucristo, es el camino que lleva a dejar este peregrinaje en paz. Todos partiremos, amados hermanos, pero la única manera de hacerlo en paz es vivir en obediencia a la fe.
bajo el entendimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo, con la certeza de que solamente es un paso más hacia el encuentro con nuestro Rey y con aquellos que son nuestra familia en la fe. Ken Hughes comenta en torno a esto: Abraham partió hacia la comunión viviente de los redimidos. Abraham partió hacia la comunión viviente de los redimidos. Y esto es lo que nos enseña la historia de la redención. Y pasemos a nuestro segundo punto. Bueno, ya entendemos el énfasis tremendo que tiene la historia de la redención, la fidelidad de Dios y la respuesta del creyente a la fidelidad de Dios. Pero, ¿cuál era la intención que tenía Moisés al narrarle a Israel, ese pueblo que caminaba hacia la tierra prometida en el desierto? ¿Cuál es la intención de Moisés con esta historia en torno a Israel? Bueno, podemos narrar que un primer propósito era afianzar en ellos, los israelitas, su identidad. ¿Quiénes eran? Eso es importante, porque no podemos olvidar que este pueblo había estado como esclavo 430 años. Así que piensa qué pensaban ellos mismos de sí mismos, cuál era su identidad como pueblo. Era un pensamiento de esclavitud. Moisés quiere señalar por medio de esta historia, sembrar en Israel que entendieran cuál era su verdadera identidad. Moisés quiere enseñarles el pleno derecho que tenían de poseer la tierra donde se dirigían. Esto no era fácil para un pueblo que había permanecido tantos siglos como esclavo. ¿Derecho? ¿Libertad? ¿Derecho? Cuando ellos escuchaban en el versículo 5 de Génesis 25 que Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, básicamente en la cultura antigua del cercano oriente, esa declaración equivalía a un título de propiedad, un testamento legal. Ellos eran descendientes de Isaac. Así que Moisés quiere sembrar en Israel el entendimiento de que tenían una base moral y legal para conquistar esa tierra. Por medio de este relato, ellos deberían entender que no estaban invadiendo tierras ajenas, sino que estaban recuperando la herencia que Abraham había dado exclusivamente a Isaac y a su descendencia. Es más, en Génesis 25, el escritor bíblico Moisés trae una referencia que podemos pasar por alto, y es la insistencia de señalar que el lugar donde fue enterrado Abraham le pertenecía a Abraham. Versículo 9 de Génesis 25. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Israel entenderían que ya poseían tierra en Canaán y hacia allí se dirigían. Ahí estaban enterrados sus padres. Allí estaba enterrado Abraham, allí estaba enterrada Sara, va a ser enterrado Isaac, va a ser enterrada Rebeca, va a ser enterrado Jacob, va a ser enterrado Lea. Y ellos venían a reunirse con ellos. Además, en torno a los otros hijos de Abraham, los hijos de Cetura e Ismael mismo, si los hijos de Cetura habían aceptado dones de parte de Abraham y se habían marchado hacia el oriente durante la vida de Abraham, claramente esto señalaba que esos pueblos habían renunciado a cualquier derecho sobre esa tierra prometida. Y el hecho de que Isaac morara en un lugar tan especial para la historia de la vida de Ismael expresaba que Ismael mismo había aceptado el derecho de posesión de su hermano. Así que, en conclusión, un primer propósito que tiene Moisés con esta historia en torno a Israel es
que con este relato él quería afianzar la identidad y el derecho que tenía Israel sobre las tierras que iban a tomar como posesión. No es simplemente un relato sin propósito, tiene todo un propósito en torno al pueblo que él estaba dirigiendo hacia la tierra prometida. Pero podemos ver una segunda intención que tenía Moisés con este relato. Era enseñar cómo debía ser la interacción con los pueblos que los iban a rodear a ellos en la tierra prometida. Cuando en Génesis 25 se lee Sinrán, Josán, Medán, Madián, Isbac y Súa, los hijos de Cetura, hermanos, no eran simples registros de nombres. Eran las naciones con las cuales Israel iba a interactuar en torno a la posesión de la tierra prometida. Y el hecho de que Abraham, que también era el padre de esas naciones, los hubieran mandado lejos de Isaac hacia el oriente, exponía la necesidad de que Israel permaneciese separado de ellos. Israel debía entender que no podía hacer ningún tipo de vínculo con estas naciones, por más que fueran descendientes de Abraham. Cualquier pensamiento de alianza o fusión entre ellos con esos pueblos era colocar en peligro dicha identidad demarcada por la acción de Abraham. Así que esta historia les decía, igual que hizo Abraham su padre, ustedes deben tener un celo exclusivo y no vincularse con esos pueblos. Una tercera enseñanza que vendría a Israel con esta historia era cambiar el concepto de la muerte. Esta era la segunda generación que había salido de Egipto. Esta generación había visto morir a sus padres en el desierto a causa de la incredulidad de esa primera generación, y como juicio divino, esa primera generación no entraría a la tierra prometida. Así que en el pensamiento de esta segunda generación, la muerte estaba vinculada con juicio. Pero al escuchar este relato de la dignidad, como Abraham su padre parte de este peregrinaje, versículo 8 de Génesis 25, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Lo que estaba haciendo Moisés era ofrecer un contraste con el pensamiento de muerte y juicio. Desde ahora, hermanos, Abraham debía representar el ideal de la vida que termina bajo la bendición divina, partiendo al encuentro de su pueblo. Así que este relato debía impulsar a Israel por alcanzar una buena vejez que se realizaba viviendo bajo la sombra de la promesa de la simiente prometida para poder partir de esta manera. Y una cuarta y última enseñanza que Israel aprendía de esta historia era el hecho de que Ismael y su descendencia, que van a aparecer en medio de su peregrinaje hacia la tierra prometida, ellos debían siempre recordar que aunque los vieran poderosos, tribus nómadas, pero tribus poderosas, tribus ricas, y ellos un pueblo que habían permanecido 400 años como esclavos, ellos debían recordar que aunque poseían bendiciones materiales, no poseían la bendición que a ellos solo les pertenecía. ¿Cuál? La promesa del reposo, que era lo que significaba la tierra prometida. Y esto debía impulsarlos entonces a no verse como menos, sino a entender la gran riqueza que a ellos les pertenecía. Así que de esta manera, en estos 4 puntos como mínimo, esta historia de Génesis 25, versículo 1 al 18, enseñaba al pueblo israelita que Moisés dirigía. Pero como tercer punto debemos preguntarnos cómo esta historia apunta hacia la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, nosotros ya hemos visto en la vida de Isaac que en varios momentos de su vida tuvo un papel tipológico que anunciaba la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, como el sacrificio entregado por el Padre en Génesis 22, o como el novio que sale al encuentro de su novia,
cuando toma a su esposa. Así que en esta historia, Isaac es un tipo de Cristo como el heredero de todo. Leímos en el versículo 5 lo siguiente de Génesis 25. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. El padre dio todo cuanto tenía a su hijo. Y el Nuevo Testamento nos enseña exactamente lo mismo, que el Padre Celestial le dio todo cuanto tenía a su hijo. Acompáñame a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esta historia también apunta con fuerza hacia nuestro Señor Jesucristo en el hecho de enseñar que la simiente prometida a Abraham, que sería bendición para todas las naciones de la tierra, no era toda su descendencia, no eran todos los hijos de Abraham, no era toda su simiente. Como si por el solo hecho de ser hijos de Abraham se vinculara con dicha promesa. La elección exclusiva de Isaac por parte de su padre anunciaba la singularidad de la simiente prometida. Era una persona a la que se estaba apuntando, no al pueblo entero. Era a una persona a la que se estaba apuntando. Ya vimos cómo el apóstol Pablo resalta esto en la epístola a los Gálatas, al mostrar la palabra, al tomar la palabra simiente y decir, estaba hablando de uno, y este, como leímos, es Cristo. Y una tercera manera en que esta historia apunta, señala hacia la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, es en relación con la descripción de la muerte de Abraham. Y es que esta descripción tan digna de la muerte de Abraham y de que fue reunido con su pueblo, solamente tiene base sobre la precisa obra de nuestro Señor que venció a la muerte en la cruz. Recuerda cuando las hermanas de Lázaro están tan atribuladas por la muerte de Lázaro y el Señor llega y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que esta dignidad que el creyente puede enfrentar en torno al momento de su muerte y la esperanza vinculada con ese hecho, solamente se da por el triunfo de nuestro Señor que venció a la muerte, nuestro postrer enemigo. Así que sin dudas, esta historia apunta con fuerza hacia la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, como cuarto punto y parte aplicativa para nosotros, nos debemos preguntar cómo esta historia de Génesis capítulo 25, versículo 1 al 18, con tantas genealogías, con tantas cosas, pueden afectarnos. ¿De qué manera está vinculada con nosotros la iglesia? Y respondemos que al igual que para Israel, esta historia resalta nuestra identidad. ¿Quiénes somos? En el caso de la iglesia, expone quiénes son los hijos de Abraham que están vinculados con la promesa de su simiente particular. Los hijos de Abraham son aquellos que han confiado en dicha simiente particular. Y esto es importante. Alguien podría decir, eso es obvio. Pero esto es muy importante porque al día de hoy muchos tratan de vincular a una descendencia física con Cristo. Por ejemplo, el dispensacionalismo trata de señalar al Israel actual como pueblo de Dios solamente por el hecho de un linaje físico. Pero si algo se resaltó en esta historia, es que el linaje físico no garantiza el vínculo con la simiente prometida. Muchos hijos de Abraham fueron despachados lejos de la promesa
que se hallaba en el linaje de Isaac. O los paidobautistas, quienes vinculan a sus hijos con el pacto de gracia por el simple hecho de ser hijos de creyentes, una descendencia física. Pero esta historia nos enseña que no es por descendencia física quienes están vinculados con la promesa de la simiente particular. Abraham despidió a sus otros hijos del lado de Isaac porque el vínculo con la promesa de la simiente que sería bendición para todas las naciones de la tierra solo es por medio de la fe. Solo es. No hay otra manera. No es porque mi hijo sea mi hijo y yo soy muy creyente y mi esposa es recreyente y entonces mi hijo automáticamente. No, esto no lo enseña la palabra. Nuestros hijos están bendecidos de nacer en un hogar de cristiano, en torno a la palabra, en torno al temor del Señor. Pero solamente quien confía en su ser, en aquella simiente prometida en Jesucristo, pertenece realmente al pueblo de Dios. Acompáñame a Gálatas capítulo 3, versículo 7 en adelante. Mira cómo el apóstol Pablo expone esto con esta claridad tan de frente en torno a la vida de Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 7 en adelante. Pablo dice: sabed, por tanto, que todos los que son ¿de qué? De fe. Estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 26 de Gálatas 3. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo Jesús, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y concluye capítulo 4, versículo 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Así que esta historia reafirma la identidad de quién es el pueblo de Dios. Aquellos que están unidos por la fe a la simiente particular de Abraham, nuestro Señor Jesucristo. Pero esta historia también nos enseña acerca de la naturaleza de la salvación. Cuando hablamos de naturaleza, la salvación es cómo alguien es salvo, en sí cómo alguien es salvo. El destino exclusivo de Isaac frente a Ismael, por ejemplo, ilustra la diferencia radical entre el esfuerzo humano por ganar la promesa, que es la historia de Ismael, ¿recuerdas? No podía tener Abraham hijos con Sara, entonces tienen la, entre comillas, gran idea de tener un hijo a través de la esclava Agar, y ese hijo es Ismael. Ismael trae grandes conflictos y tristezas, y Dios le dice: no será por aquel, no es por el esfuerzo humano, es a través de la provisión milagrosa que Dios da, como fue el caso del nacimiento de Isaac. Así que la iglesia en todo momento, cuando vemos siempre a Ismael, a Isaac, la iglesia en todo momento debe rechazar cualquier intento de justificación propia mediante obras morales o religiosas. La iglesia debe confiar exclusivamente en la gracia provista a través de nuestro Señor Jesucristo. Richard Phillips comenta en torno a este punto: ¿te das cuenta de que la situación de Ismael es la tuya si has estado confiando en las obras para ser aceptado por Dios? Dios tuvo compasión de Ismael, pero no un nombre. Solo si eres como Isaac, relacionado con Dios por gracia y por medio de la fe, encontrarás un lugar en su pacto de vida eterna. Dios dice a través de Pablo en Gálatas 4:30, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. En contraste, Pablo nos habla que si dejamos de lado nuestras obras y confiamos en la gracia de Dios,
Vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa, bendecidos con el don gratuito del perdón de los pecados, la vida eterna y un hogar eterno en el cielo, termina señalando Filis. Así que también esta historia nos enseña acerca de la naturaleza de la salvación, cómo somos salvos, y tenemos que repetirnoslo constantemente, solamente por la gracia del Señor, por medio de la fe. Y una tercera enseñanza que viene a través de los otros hijos de Abraham, de los hijos de Cetura, quienes recibieron dones y prosperidad temporal, pero fueron excluidos de la vida bajo la promesa de la simiente de Abraham. Este aspecto no se enseña a los creyentes, un punto muy importante. No confundir la prosperidad material o el éxito terrenal con el favor salvador de Dios. Es importante porque estamos inundados de lo que se conoce como la teología de la prosperidad. Es fundamental, no, que alguien tenga éxito en su vida y sea prosperado económicamente. No significa que tiene la salvación. No significa que Dios le haya dado una fe salvadora. Esta historia nos enseña a ello, como ya lo expresé, Israel entrando a esa tierra y viendo a pueblos que supuestamente habían nacido alejados de la promesa con mayor prosperidad que ellos en esta parte temporal. En cuarto lugar, por medio de esta historia, aprendemos que llegar al final de los días en buena vejez, en paz, no es sinónimo de haber tenido una vida libre de conflictos y tribulaciones. Abraham enfrentó momentos muy difíciles por su propio pecado y por otras circunstancias. Hermanos, llegar al final de los días en paz, en plenitud, se da por llegar en ese momento viviéndolo bajo la certeza de nuestra identidad, que estamos unidos existencialmente a nuestro Señor Jesucristo, lo cual, como vimos en la historia de Abraham, se refleja en cómo enfrentamos las situaciones que vivimos. Así como Abraham, por muy dolorosas que fueran, vivía bajo la sombra de esa promesa. Abraham tuvo que despedir a sus hijos, a quienes amaba. Eso debe haberle causado gran dolor, pero reflejaba que su vida estaba vinculada con la promesa de la simiente prometida. Hermanos, la razón por la que muchos temen a la muerte es porque han echado raíces demasiado profundas en este mundo. Abraham pudo exhalar su espíritu en paz porque sabía que morir no era perder su herencia, sino ir a tomarla. Hermanos, para el cristiano la muerte no es un salto al vacío. Es el último paso del peregrinaje hacia la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Un día, mis hermanos, nos vamos a encontrar todos. Los que ya han partido, los que pronto partiremos, los que partan después de nosotros. Y nos encontraremos ya no en una condición de deterioro y tribulación, sino en un reino tan maravilloso que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Mi hermano y mi hermana, si hoy sientes el peso de la ausencia de tus seres queridos que murieron en la fe, recuerda que Cristo es la resurrección y la vida. Morir en Cristo es cerrar los ojos al cansancio de este mundo para abrirlos ante el rostro del Rey y de toda la familia de la fe que nos ha precedido. Los cristianos enfrentamos la muerte de una manera muy diferente, muy diferente. Todos vamos a partir, hay unos que vamos a partir pronto, pero todos enfrentamos la muerte de una manera muy diferente. Por último, de lo que aprendemos a través de esta historia, y es que, aunque este relato de Génesis capítulo 25, versículo 1 al 18, tiene un marcado énfasis de exclusivismo en torno a Isaac, esto se debe a que a través de Isaac vendría la simiente prometida. Así que toda la historia de la redención se enfoca en proteger ese linaje, esa simiente que vendría.
Los hijos de Cetura, los hijos de Ismael, fueron separados para que un día sus hijos pudieran regresar por medio de la fe a aquel que es la única provisión divina para la salvación. Derek Kidner comenta: en el plan de Dios, estos hijos fueron enviados lejos para que al final pudieran haber un verdadero hogar al cual regresar. Cuando nosotros leemos esta historia y vemos que se manda lejos a los hijos de Cetura, como vimos con Ismael, uno dice, están siendo alejados de la simiente, de la promesa de la simiente. Pero era por el hecho de proteger precisamente dicho linaje que vendría. Y hermanos, esto se cumple. Acompáñame a Isaías capítulo 60, versículo del 6 al 7. Este pasaje de Isaías 60 es el relato de la instauración del reino de nuestro Señor. Y en el versículo 6 y 7, el profeta Isaías profetiza lo siguiente. Y hermano, los nombres que vamos a señalar allí en esa profecía son precisamente nombres de los hijos de Cetura y nombre de los hijos de Ismael. Isaías capítulo 60, versículos 6 y 7. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Saba. Estos son hijos de Cetura. Traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos. Estos son los hijos de Ismael. Serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. Fueron separados, sí, pero que para cuando el momento que viniese la simiente prometida, reuniera a todos los pueblos para sí. Y aquí está el papel de la iglesia. Y nuestro papel es llamar a todos aquellos que están lejos a venir al seno del hogar de Abraham, que vengan a la simiente particular de Abraham, nuestro Señor Jesucristo. Así que sin lugar a dudas, cuando leemos Génesis 25, versículo 1 al 18 y decimos, pasemos rápido, de aquí, mucha genealogía, no me interesa mucho esas genealogías. Pasemos rápido a la historia del nacimiento de los hijos de Isaac, de Jacob y Esaú. Eso sí es emocionante, desde el vientre de su madre. Estamos perdiendo de vista lo que el escritor bíblico quiere transmitirnos a través de este texto. No solamente el escritor humano, sino el escritor divino, el Santo Espíritu de Dios. Claro que hay aplicación para nosotros a través de esta historia.